¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos dando comienzo ya a una nueva edición de La Última Palabra, capítulo séptimo, luego de haber tenido el análisis la semana pasada con Ernesto Reynoso de Contextus sobre lo que fue la elección. El día de hoy tenemos a uno de los consejeros electos, uno de los 5 consejeros electos en la región del Maule, quien estuvo, de hecho, en el debut de esta nueva temporada. Cristian Suárez, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, pues Matías, un gusto saludarlo y aprovechar también de saludar a los sanjavierinos y sanjavierinas y agradecerles su apoyo, porque obtuvimos una muy buena votación aquí en San Javier. Bueno, dejar de relevancia que para este programa se trató de gestionar la invitación a los otros consejeros electos por motivos personales o debido a que no se encontraban en la región. No se pudo generar un debate, así que Cristian va a brillar el día de hoy solo. Bueno, trataremos de ser muy respetuosos con todo. Cuéntenos, usted sigue vinculado a la docencia por estos días, ¿no? Así es, y haciendo clases, hoy día también, tomando pruebas, haciendo clases, como lo hice además durante todo el periodo de la campaña. Ahora, una vez que asuma en el Consejo ya el próximo mes, ¿va a dejar esas funciones? Sí, bueno, sí, porque tenemos por obligación constitucional, se incorporó esto en la Constitución y tenemos que dedicarnos de manera exclusiva a las actividades del Consejo Constitucional, no obstante que podemos hacer algunas clases, pero de manera muy menor, digamos, no a jornada completa, pues, ciertamente. ¿Lo echarán de menos los estudiantes, no? Yo espero que sí. Bueno, yo también lo voy a echar de menos a ellos. Bueno, entrando ya en materia, ¿cuál es su reflexión respecto a lo que fue la elección? Bueno, es un país sorprendente, Chile, ¿no? Hay un voto de castigo evidente, digamos, que se materializa en esta votación enorme del Partido Republicano. Yo creo que hay un sentimiento muy fuerte de crítica hacia la clase política, pero también, que fue lo que nosotros pudimos apreciar durante la campaña, nosotros observamos que la gente quiere, sin embargo, no obstante aquello, quiere transformaciones. Es decir, yo creo que sería hacer una mala lectura de la elección pensar que el voto de castigo a la clase política, al sistema, que yo creo que se manifiesta de manera evidente, no vaya acompañado también de un deseo de realizar transformaciones en Chile, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito de los derechos laborales, porque la angustia de la gente uno la veía en el terreno. Nosotros hicimos una campaña muy de terreno y la gente que nos está viendo sabe, estuvimos en las ferias, estuvimos en la calle, estuvimos en las casas, digamos, haciendo puerta a puerta y tratando de poner mucho oído, digamos, a lo que la gente nos decía. Ahora, tras la elección, ¿cómo han sido sus días en la cotidianidad, la cercanía quizás con la gente? Bueno, sí, yo seguía realizando mis actividades en la universidad, como lo comentaba recién, y bueno, preparándonos para trasladarnos a Santiago, porque durante este tiempo vamos a tener que estar fundamentalmente en Santiago, y yo espero que pudiendo venir también al Maule para mantener informada a la población. Así que para nosotros es muy importante tener este contacto con los medios y con ustedes particularmente, que han sido extremadamente generosos y con su población, digo, con San Javier y con los auditores de la zona, que obviamente merecen ser bien informados. Bueno, el proceso anterior tuvo, ¿no?, estas semanas territoriales llamadas, como los diputados, ¿no?, que tienen semanas en la cual visitan su territorio. Semanas distritales. Claro, semanas distritales. En el caso de la ex convención era las semanas territoriales donde hacían una cuenta pública finalmente. ¿Eso está pensado también para este proceso? Bueno, se consultó que las universidades, la Universidad de Chile y la Universidad Católica pudieran coordinar en conjunto con otras universidades también la vinculación entre el trabajo del Consejo Constitucional y la ciudadanía. Así que yo espero que eso se pueda hacer bien y que
las universidades todas puedan colaborar en ese nexo, pero desde luego también hay creo yo, una obligación nuestra de mantener debidamente informados, en la medida de nuestras posibilidades, a nuestros electores. Ahora, usted iba independiente, apoyado por el Partido Socialista. Así es. En ese sentido, ¿ha tenido vínculo con la directiva del partido acá en la zona? No, por supuesto, sí, sin duda. Es decir, claro, desde el primer momento, y estoy muy agradecido también no solamente a la directiva del Partido Socialista, sino que a los militantes del Partido Socialista de la región del Maule, en las distintas comunas que han hecho un trabajo muy grande, generoso, digamos, para trabajar por esta candidatura que ha resultado gananciosa. Piensa usted que obtuvimos más de 55.000 votos, esa es una muy buena votación para el Partido Socialista y para mucha gente que, no siendo socialista también, nos dio su preferencia. Sí. Ahora, ¿esperaba ser el único candidato de izquierda elegido en la zona? Considerando que 3 de los 5, o sea, 3 republicanos, 1 de la UDI, ¿no? María Claudia Jorquera, y usted el único al menos de Unidad por Chile. Mire, uno nunca sabe. Esta era una elección curiosa, digamos, más difícil, creo yo, porque en la elección anterior yo diría que había un ánimo muy positivo en el sentido de elegir representantes para elaborar una nueva constitución. Se demostró eso además en el plebiscito, que tuvo una aprobación gigantesca, enorme, ¿no es cierto? Ahora yo creo que había mucho más reticencia, ¿no es cierto?, por el resultado del plebiscito de salida, la derrota que se obtuvo ahí, y indudablemente que influyó en los ánimos, y la situación ahora ha sido completamente distinta. Ha sido una campaña, por así decirlo, con marea alta. Nosotros hemos tenido que trabajar en un contexto de marea alta y de una situación además de crisis en el país, de una crisis que no solamente afecta a Chile, crisis económica y crisis de todo tipo, crisis de confianza. Migratoria también, por cierto, en el norte, que fueron... Crisis de seguridad, crisis migratoria, es un conjunto de crisis que acompañaron a esta campaña. Por eso mismo creo que el resultado que nosotros obtuvimos fue un excelente resultado. ¿Pudo haber sido peor? El sistema electoral era un sistema además que favorecía a las mayorías, era el sistema de elección de senadores, y hay que pensar que la mitad de la población, de los electores, en términos de población, se encuentra concentrada en Santiago, Valparaíso y Concepción, ¿no es cierto? Entonces esto es un sistema que le otorgaba a los votantes de la región nuestra o a los votantes de la Araucanía la misma cantidad de consejeros a elegir que la región metropolitana, con 8 millones de habitantes. Entonces es un sistema bien peculiar, la verdad, de elección. ¿Qué fue lo que acordaron finalmente los partidos? Exactamente, esa fue la decisión que se acordó, yo creo que pensando buenamente en cerrar el proceso constitucional, porque un país no puede resistir ya 4 años, digamos, en un proceso constitucional. Y yo esperaría que esto salga bien finalmente, que se pueda llegar a un consenso y que la Constitución ojalá no sea resultado de una imposición del grupo mayoritario que tiene el control que va a tener el control del Consejo Constitucional, sino que realmente sea un reflejo de las distintas fuerzas y realidades, digamos, existentes en el país. Eso mismo le quería consultar ahora, porque cómo observa el trabajo, ¿no?, que se les viene, considerando 23 escaños republicanos, ¿no?, que probablemente ahí, debido a la cantidad, probablemente sea la presidencia, ¿no?, de este Consejo. Vamos a ver cómo se resuelve. 11 de Chile Seguro. Sí. Recordemos que son 3/5, o sea, habría que, en este caso el Partido Republicano, negociar con 7 miembros de Chile Seguro para tener los 30 para lo que son las aprobaciones. Bueno, por eso mismo ahí tienen una enorme responsabilidad, lo que está, a mí, yo estoy preocupado, porque me parece que lo que está en juego es el país, y aquí hay que pensar en cómo
tenemos una Constitución que nos represente a todos y que nos permita tener estabilidad en el largo plazo. Entonces yo esperaría que ojalá exista una voluntad de diálogo, de deliberación particularmente, de que los temas puedan ser debatidos y un diálogo racional, que es lo que yo espero, tiene ciertas condiciones básicas, ¿no es cierto?, las propias de una democracia deliberativa, que son condiciones como, por ejemplo, imparcialidad, igualdad, unanimidad también en los temas fundamentales. Es decir, hay que buscar eso si es que queremos tener un mínimo común denominador que se exprese en una Constitución. Y la Constitución necesita tener, para que sea una Constitución de todos los chilenos, de todas y todos los chilenos, necesita tener un mínimo común denominador. Y el presidente Gabriel Boric, justamente luego del triunfo, ¿no?, del Partido Republicano, instó a no cometer los mismos errores que se cometieron en el proceso anterior, de no escuchar en este caso a la derecha. Ahora predomina la derecha en el Consejo. Y hace muy pocos días, en el Diario Financiero, no sé si vio la entrevista que le hicieron al consejero Silva del Partido Republicano, donde indicó, y textual, ¿por qué cresta tenemos que negociar con la minoría? Bueno, yo creo que es una expresión desafortunada y yo esperaría que él tenga un cambio de opinión. Probablemente él va a cumplir un rol muy relevante en el Consejo Constitucional. Yo espero que esto haya sido solamente un exabrupto y que ese exabrupto no se convierta en una regla en el Consejo Constitucional, porque lo que necesitamos es moderación. Chile está pasando por un momento que es complejo, de navegación política compleja, y esto requiere una gran responsabilidad de parte de los actores políticos, particularmente de los nuevos actores políticos que desde un inicio han sido, muchos de ellos, reacios también a este proceso, reacios a la formulación de una nueva Constitución. Entonces yo creo que hoy día está en sus manos el que podamos tener una buena Constitución para el país, y Chile necesita una buena Constitución. En lo personal, ¿en qué comisión de estas 4 que va a tener este Consejo le gustaría trabajar? Mire, a mí todas me parecen interesantes, porque ¿sí? Yo soy profesor de Derecho Constitucional, así que, mire, donde me corresponda estar, voy a estar y voy a estar contento. ¿Alguna que le seduzca más que otra? Todas, me interesa la de régimen político, por cierto, la de derechos fundamentales, es también relevante, la del Poder Judicial, en fin. No hay ninguna de las comisiones que no tenga interés. Todos son temas constitucionales importantes. Vamos a hablar de sistema político en el segundo bloque. Okay. Ahora, el trabajo de la comisión experta, ¿no?, ¿cómo le evalúas hasta el momento? ¿Están en contratiempo aprobando algunas subcomisiones, redactando algunos articulados, salvo donde quedaron en blanco materias como paridad, pensiones y salud? Sí. Que aparentemente va a ser un tema que van a dejar al Consejo definir. ¿Cree que son temas que se puedan resolver? O sea, yo vuelvo a insistir en lo siguiente. Yo quiero decir que la lectura que hay que hacer del resultado de estas elecciones es una lectura de digamos, de una fuerte crítica a la clase política. La ciudadanía está manifestando aquí una crítica fuerte a la clase política en su conjunto y ha visto que la manera de desencadenar esta crítica sea a través del Partido Republicano. No obstante que en la región del Maule, para ser justo, hay que decir que las fuerzas de la centroizquierda, o sea, las 2 listas de la centroizquierda obtuvieron 200.000 votos, mientras el Partido Republicano aquí obtuvo 250.000 votos. O sea, hay una diferencia, 50.000 votos son importantes. Un poquito menos de la votación que yo mismo obtuve, pero no vamos a decir que aquí en la región del Maule la votación sea muy grande, pero lo que le quiero decir es que hay una necesidad de hacer transformaciones. No podemos seguir con una constitución que es la que ha provocado, ha sido gran causante, yo esto lo he sostenido durante la campaña, de la crisis política y social que ha tenido Chile. O sea, en Chile no se han podido hacer transformaciones debido al modelo constitucional que hemos tenido. Entonces no se ha podido avanzar en materia de salud, no se ha podido avanzar en materia de pensiones y no se ha podido avanzar tampoco en materia de leyes laborales, ¿no es cierto? Y usted ve que esto sigue ahí, en veremos, incluso también en la comisión experta. Entonces yo esperaría que el discurso en esta materia
sea un discurso en favor de lo que la gente quiere, lo que la población espera, porque la población no espera que se le diga nosotros vamos a ir a defender las libertades como para mantener el statu quo y no cambiar nada. Creo que si se hace esa lectura es una lectura completamente equivocada. Y yo llamaría a la gente a que no se engañe en esto, de que observe bien qué es lo que se está planteando por los partidos incumbentes, particularmente aquellos que tienen una enorme responsabilidad. Yo creo que la centro-derecha también, primero espero que muchos de los consejeros electos republicanos atiendan a esta demanda. Si ellos son fieles a sus electores, deberían atender a esa demanda. Y también espero que los partidos los consejeros que pertenecen a los partidos de la centroderecha, me estoy refiriendo concretamente a la UDI, a Renovación Nacional y a Evópolis, tengan, y yo estoy seguro que sí, van a tener una conducta muy abierta y más dialogante. Si los republicanos mantienen también una conducta dialogante y no se colocan en una actitud de guerra, que es lo que yo he visto hasta ahora, yo creo que tenemos esperanza de tener una buena constitución para Chile. Perfecto. Abordemos el tema de materia previsional. Este año el presidente Gabriel Boric presentó este proyecto de reforma al sistema, ¿no? El cual está prontamente a discutirse, este sistema solidario. ¿Qué opinión tiene al respecto de este sistema propuesto por el actual gobierno? Bueno, el sistema de pensiones actual es un sistema realmente lamentable, ¿no? Esto yo le debo decir, lo sabemos todos los chilenos, lo saben ustedes que me están escuchando y que probablemente la mayoría reciben pensiones que son inferiores a los 200.000 pesos, ¿verdad? Eso es muy injusto, después que la gente realiza una vida completa de trabajo. Entonces, el argumento de que no hay que cambiar nada y que hay que mantener la libertad es un argumento con el que hay que tener cuidado, pues. Y yo diría entonces, ahora tenemos la oportunidad, a propósito de la nueva Constitución, de establecer un verdadero modelo de seguridad social que en Chile no existe, donde el pilar solidario es relevante, ¿no es cierto? Por cierto que estas materias se terminan en la práctica, deben desarrollarse por el legislador, pero la existencia del pilar solidario lo que facilita, y particularmente si todos esos fondos se pudieran destinar, es a establecer una equivalencia entre las pensiones de hombres y mujeres, que hay una desigualdad gigantesca. Lo decíamos la otra vez cuando estábamos aquí con Luis Valentín Ferrada, quien si nos está viendo le envío un saludo, y con el que hemos tenido siempre un diálogo respetuoso. Entonces, lo decíamos, 5 veces menor es la jubilación que recibe una mujer en relación a los hombres. Eso es inaceptable. Para eso usted necesita que los empresarios coticen y que ese 6% se pueda destinar a estos efectos, porque las platas no vienen como manada del cielo, ¿no es cierto? Tienen que venir de alguna parte, y para eso es el pilar solidario. Y también el pilar solidario lo que busca es establecer una disminución de la brecha entre el último salario y la primera jubilación y las jubilaciones posteriores que se van a recibir, ¿verdad? Y por lo tanto, mejorar las actuales pensiones y también tener una mirada de beneficio para los futuros pensionados, porque hoy día la gente no se quiere jubilar. Esto es bien dramático, ¿eh? Ahora, entonces yo no entiendo a veces a algunos, porque no son todos los republicanos, espero, que dicen, mire, nosotros vamos a defender las libertades, digamos, y entonces mantengamos todo igual. No podemos mantener todo igual. Yo creo que quienes nos escuchan se dan cuenta, no podemos mantener todo igual, porque la situación de las pensiones en Chile es vergonzosa. Bueno, está el tema también, y lo dijo, ¿no? José Piñera, el creador de este modelo, que uno de los factores que ha incidido es que los chilenos están viviendo más años a cuando se implementó. Y se suma también respecto a el modelo actual, que quizás está mal legislado. ¿Está mal legislado, cree usted? ¿Bastaría quizás una reforma o habría que cambiarlo? O sea, yo creo que necesitamos un sistema de seguridad social, que en Chile no lo tenemos. Eso es. O sea, necesitamos observar, si no hay que inventar la rueda. Hay que ir a mirar a los países más desarrollados del mundo, particularmente los países europeos, que son países industrializados. No hay que ir a mirar ni a Venezuela, ni a Cuba, ni a Corea del Norte y todas estas sandeces que se dicen. Hay que mirar a los países desarrollados del mundo y ver esos sistemas.
Si piensa usted que Inglaterra avanzó en esto a través del plan Beveridge, que los alemanes avanzaron en esto desde la época de Bismarck, y han tenido una política de seguridad social sumamente relevante, que es lo que ha hecho que esos países además progresen. Este es un factor de progreso, porque en definitiva, si no mejoramos esto, vamos a seguir en condiciones de inequidad, de desigualdad, que tampoco son factores útiles, digamos, al desarrollo económico, ¿no es cierto? Porque la gente termina haciendo una vida de sobrevivencia y cada vez son más los chilenos que estamos ahí, entre ellos yo me comienzo a incluir este año, ¿no es cierto? Que somos mayores adultos mayores y que ya vamos a vivir con unas pensiones muy escuálidas, pues. El tema aquí, quizás lo que causa más miedo es el tema de ese 6%, ¿no? El que finalmente va a ser tripartito, va a ser por una parte el empleador quien va a aportar, el Estado por otra parte, claro, y también el trabajador, el cotizante. Exactamente. Y mucha gente no quiere que el Estado le administre este 6% que va a ir a ese fondo común. Ahora, eso es lo que ocurre en casi todos los países del mundo. Una cosa es que existan prestadores, que sean públicos o privados, ¿no es cierto? Y una cosa muy distinta es que los prestadores se transformen en reguladores. Esto es como encargarle al zorro, ¿no es cierto?, el cuidado del gallinero. Eso es absurdo. El Estado juega un papel de regulación y los prestadores tienen que someterse a ese rol de regulación. Eso ocurre en todos los países europeos. Hay una experiencia en esto y por lo tanto nosotros deberíamos seguir esa experiencia, porque por lo demás ha sido una experiencia exitosa, no obstante las dificultades que han tenido algunos países que se suelen citar, ciertamente, pero nosotros estamos muy lejos de esas realidades. Y ahora, con respecto a este mismo tema, al momento de jubilarse la persona, ¿por qué no se le puede entregar todos los recursos una vez que ya se jubila? Bueno, la idea es mejorar el sistema y acortar las brechas. El ideal sería que uno se pudiera jubilar con el mismo sueldo con que terminó su vida laboral. Lo cual es es difícil eso, pero bueno, hay países que se acercan más, ahí acortan la brecha. Entonces, por eso los sistemas de seguridad social, los auténticos sistemas de seguridad social que en Chile no tenemos, establecen este pilar solidario, que es el aporte empresarial, no para llevarlo, ¿no es cierto?, a las cotizaciones individuales, porque indudablemente si los recursos van a las cotizaciones individuales, ¿van a ir a quién fundamentalmente? Van a ir a manos de los que más tienen en este país. Este es un país muy desigual. Entonces no nos engañemos. Esos recursos van a ir precisamente para ese porcentaje de la población que tiene unas rentas elevadísimas y que van a tener muy buenas jubilaciones, pero eso será el 5% de la población, el 1% de la población, no sé. Sabemos en Chile cómo se forma la escala de la desigualdad, es gigantesca. Entonces, no hay que engañarse en esto. A la clase media y a los sectores populares lo que les conviene es que el pilar solidario completo sea pilar solidario, porque con ese pilar solidario se van a poder mejorar las pensiones de las clases medias y de las personas más desfavorecidas de los sectores populares para disminuir la brecha de las muy malas pensiones de las mujeres hoy día, que son 5 veces menores que la de los hombres, y para disminuir la brecha con el último salario. Si de eso se trata en el fondo. Entonces aquí hay un discurso que yo creo que es un discurso engañoso. Entonces no se dejen ustedes engañar. Vayan a la página web del Ministerio de Hacienda y desplieguenla y vean lo que el proyecto del ministro de Hacienda, Mario Marcel, que me parece a mí que es una persona inteligente y seria, digamos, está planteando. Y lo que está planteando no es nada extraordinario, no es algo que haya que temer. Es precisamente lo que hacen los países más desarrollados del mundo, los países europeos que tienen sistemas de seguridad social que ya desde el siglo XIX Alemania tiene, desde la época de Bismarck, y que Inglaterra implementó a inicios del siglo XX con el plan Beveridge. Cambiamos de tema, digo. Vamos ahora con respecto a qué ocurriría en el hipotético caso de que prospera este proyecto presentado por el gobierno de pensiones. Bueno, pero, momento, todavía no termino. Perdón. Pero por parte de esta nueva constitución que se va a elaborar, contraviene el proyecto aprobado por en este caso, el Congreso.
Bueno, en ese caso probablemente se alegarían inconstitucionalidades hacia el futuro y de mantenerse el Tribunal Constitucional en las condiciones actuales, se podrían presentar recursos de inaplicabilidad para alegar la inconstitucionalidad de la ley. No sabemos qué es lo que va a pasar ahí. No tenemos la bola de cristal, pero no hay una bola de es un cristal. Supuesto caso, ¿no? Pero indudablemente, quizás improbable. Claro, si eso ocurriera y hay una contradicción entre la nueva Constitución. Ahora, la tendencia, lo que las cosas parecieran decir, dadas las mayorías obtenidas, es que republicanos y por lo menos una parte importante de republicanos y una parte importante de la centro derecha van a defender los intereses de las AFP, digámoslo con toda claridad. Entonces yo lo que creo es que en un debate sobre el futuro del país los intereses particulares deberían quedar de lado. Y en la discusión constitucional lo que debería primar es el interés general, el interés de la nación, el interés de todos, no los intereses particulares, ni de las AFP, ni los intereses particulares de las concesionarias mineras, ni los intereses particulares de las ISAPRES. Y por lo tanto, esos temas deberían dejarse para que el legislador los regule y no plasmados en una constitución como una regla, digamos, pétrea a la cual haya que ceñirse en el futuro del país. Creo que eso sería hacerle un gran daño al país. Y ciertamente atentaría contra la idea de un diálogo deliberativo donde se atiende más bien a la búsqueda de un denominador común y no a la protección de intereses particulares. Perfecto. Cristian, vamos a hacer un breve alto. En el siguiente bloque vamos a estar abordando otras temáticas, el tema de la ISAPRES que está en la contingencia y, bueno, otras materias como educación también que tenemos por delante. Vamos al corte y regresamos aquí en La Última Palabra. ¿Se entiende lo que digo, no, Matías? Con 36 minutos, seguimos haciendo La Última Palabra con el consejero electo Cristian Suárez de la región del Maule. Vamos a pasar ahora a materia de educación, un tema en el cual usted con Luis Valentín se enfrascaron en aquel momento en una discusión. Muy de colaboración, yo creo que tenemos un punto de vista muy semejante en varias cosas. ¿Cree que actualmente aplica el derecho de los padres a elegir el establecimiento educacional donde quieren que estudien los hijos? Bueno, ese es un estudio que ya más que a un abogado le corresponde a un sociólogo, digamos, establecer si es que efectivamente se ejerce el derecho de elegir con preferencia. Pero en un país tan desigual, Matías, como Chile, ¿usted cree que existe esa posibilidad de elegir? Mire, el padre de un hijo de escasos recursos, de una familia de escasos recursos, puede elegir al San Ignacio, al Verbo Divino, al Grange School o al Nido de Águilas para que sus hijos se eduquen. Sin esto hay mucha falacia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la libertad de elegir? Uno esperaría que sea una libertad racional de elegir, ¿verdad? Que esa libertad se haga realidad. Para que esa libertad se haga realidad tenemos que tener menos diferencias de remuneraciones, diferencias sociales de las que tenemos en Chile. ¿Qué libertad de elegir puede existir cuando la realidad de nuestra gente es la realidad de sueldos inferiores a 400 o a 500 mil pesos? Cuando ni siquiera ahora se ha querido mejorar, y esto es una cosa contradictoria, ¿no? El salario mínimo. El salario mínimo. Yo llamaría al Partido Republicano que por favor concurran, porque la gente necesita mejorar sus salarios en Chile. Un porcentaje muy bajo de la población concentra casi la mitad de la renta del país, eso es inaceptable. Entonces, la verdad que cuando usted me pregunta por la libertad de los padres de elegir la educación de sus hijos, bueno, pensemos bien quiénes son los que tienen esa libertad realmente. Hay una libertad acotada, por cierto, yo puedo elegir entre un colegio público y algún colegio subvencionado que probablemente no va a ofrecer mucho mejor educación que el colegio público, pero que me permite a mí discriminar. Este es un país, digamos, donde se discrimina. Entonces yo
lo que la gente busca más bien es apartarse de ciertos grupos más que una educación mejor. Esa oferta de educación mejor no la tiene, la verdad, ¿no? Yo creo que tenemos un problema grande en Chile. Hay que mejorar la educación pública, no digo que haya que afectar a la educación subvencionada, pero la educación subvencionada tiene que someterse también a reglas que establece el Estado, de carácter público, establecidas por el Estado, particularmente en el ámbito de la calidad, digamos, para favorecer la calidad. Y ahora, ¿cómo puede incidir una nueva Constitución en esta materia? Bueno, hay que mantener el principio de la libertad de elegir, en un Estado que sea solidario, pues. Yo voy a seguir planteando eso, no en un Estado subsidiario, como yo le decía a usted en el programa anterior, de rásquese usted con sus propias uñas. Yo esperaría que también nuestros amigos consejeros republicanos se cuadren en esta posición, pues, para que la libertad de elegir sea una realidad, efectivamente. Para eso necesitamos un Estado solidario. Lo necesitamos también para mejorar la seguridad, porque usted, ¿cómo mejora la seguridad? Si no tiene los recursos, porque no se dan los votos para la reforma tributaria que pueden permitir mejorar a las policías, contratar asesorías extranjeras de los mejores policías del mundo para que vengan y nos ayuden a capacitar a nuestras policías, digamos, en el manejo de la seguridad ciudadana, en la mantención del orden público, o en la preparación también de nuestros carabineros, que hoy día están siendo formados, hacen una labor extraordinaria, sin lugar a dudas, pero usted ve que se han disminuido los tiempos de formación de carabineros. Y se ha flexibilizado también la admisión. Y hay que mejorar los procedimientos, porque usted no puede mandar, ¿no es cierto?, un carabinero, como ha ocurrido en estos días anteriores a esta elección, en que se envía a un carabinero teniendo información de que hay delincuentes que están usando armas automáticas de alto poder de fuego, de impacto, y usted manda a un carabinero sin tener los resguardos necesarios. O sea, esto es complejo, yo no quiero acusar a nadie, pero lo que quiero decir es que pareciera que es necesario mejorar procedimientos, invertir en nuestra fuerza pública, invertir en nuestra inteligencia, y se calcula que esas inversiones pueden llegar alrededor de 1.800 millones de dólares, ¿no? Y para eso se requieren recursos. Los recursos no surgen de la nada, no surgen como champiñones, digamos. Hay que sacarlos de alguna parte, y entonces estamos en una especie de zapato chino, porque resulta que quienes han ganado son partidarios de un Estado mínimo, y no quieren, digamos, realizar una reforma tributaria que permita acumular más recursos con los ingresos de los que más tienen también. No se trata de afectar ni a las clases medias ni a las personas con más bajos recursos. Pero ahora, en materia de seguridad, ¿puede la Constitución garantizar seguridad para los ciudadanos más allá de estos tres estados? Bueno, que finalmente son una herramienta del presidente, establecer Matías, estado sí, de emergencia, de asamblea, de sitio. La Constitución por sí misma, o el Estado constitucional, es un estado de seguridad. De partida, eso hay que tenerlo claro. Un Estado constitucional democrático no es una dictadura, no es una tiranía, donde las decisiones las toma el detentador del poder y puede, ¿no es cierto?, sacarnos de las casas, encarcelarnos o confiscarnos nuestros bienes, en fin, hacer lo que se quiera. Un Estado constitucional de derecho implica sometimiento a normas comunes, a procedimientos comunes, digamos, a pautas democráticas, a la existencia de un parlamento donde participa la ciudadanía, y eso tiene un costo, que es un costo que hay que pagar, ciertamente, para poder vivir más seguro. Entonces, el Estado constitucional es, por esencia, más seguro que cualquier otro tipo de Estado. Y entonces, claro, ¿qué es lo que usted puede hacer en una Constitución? ¿Qué es lo que hace una Constitución? La Constitución, ¿no es cierto?, establece atribuciones para las policías, para la fuerza pública, para carabineros, ¿no es cierto?, e investigaciones. Eso está establecido en la propia Constitución actual de 1980, y tiene usted un sistema que va funcionando en conjunto con esto que como es el Ministerio Público y la Justicia. Entonces, esa normativa, por cierto, puede ser mejorada, indudablemente. Pasemos ahora a materia de salud. La disyuntiva actual es el tema de las ISAPRES, ¿no? Sí. Exceso que se les cobró por años a los afiliados de distintas ISAPRES.
donde finalmente se pronunció ya el máximo tribunal, la Corte Suprema, respecto a ello. ¿Es adecuado que estas entidades paguen los excesos, los cobros en exceso a sus afiliados, considerando que es billonaria, no millonaria, es billonaria la deuda que tienen de estos cobros finalmente que se les realizó? Es muy complicado esto, ¿eh? A mí, mire, en primer lugar le quiero decir, a mí me parece preocupante el proyecto de ley presentado por la senadora Rincón y por Matías Walker. Utilizando un resquicio, que fue el mismo resquicio que se utilizó para hacer los retiros, que ahora se está utilizando, ¿para qué? Para favorecer a las ISAPRES, para mantener el mismo costo para los cotizantes y dejar a las ISAPRES libres de polvo y paja. A mí esto no me parece adecuado, ¿eh? Yo soy muy crítico de este proyecto de la senadora Rincón y del diputado y el senador Walker. Me parece irresponsable, sinceramente, muy irresponsable. Esto afecta a la población directamente, a los cotizantes, porque el precio del servicio va a ser el mismo precio establecido antes, entonces se hace un perdonazo por vía constitucional con muy poco respeto por la discusión que hay que tener ahora en la nueva Constitución. Esto yo lo denuncio claramente, y me parece impresentable que esto haya sido aprobado en la Cámara Alta de la República. Por la Comisión de Constitución. En la Comisión de Constitución. Absolutamente impresentable. Mire, desde luego hay una decisión, no solamente de la Corte Suprema, sino que esto desde el año 2011. Yo fui integrante del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de Chile, desde la sentencia Silvia Peña en adelante, ha venido señalando que hay que mejorar y había que establecer una nueva regulación de las tablas de factores, que no se podía hacer discriminación por condición de edad ni por condición de sexo, que fue lo que le pasó a esta profesora de Derecho Penal, Silvia Peña, y que abrió todo un agujero gigantesco, ¿no es cierto?, de recursos de inaplicabilidades que se presentaron ante el Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional fue constantemente fallando en contra de la perspectiva que tenían las ISAPRES, que ellas mismas fijaban en definitiva la tabla de factores. Entonces, le vuelvo a insistir yo, no puede ser en un país que sean los prestadores los que fijan las reglas del juego. Para eso está el Estado, no el gobierno, el Estado como regulador, ¿no es cierto? Y eso es lo que debe suceder en el país. Y por lo demás, si somos respetuosos del Estado de Derecho, hay que cumplir con la resolución de los tribunales, pues. Sí, desde el año 2015, que la Corte Suprema también, al igual que el Tribunal Constitucional, ha venido señalando esto a través de distintas sentencias. Entonces, bueno, venir a pedir ahora que se dé un perdonazo, digamos, en incumplimiento además de sentencias judiciales, es un claro atentado al Estado de Derecho. Las sentencias tienen que cumplirse y lo que el Estado tiene que hacer, por cierto, es tratar de ir solucionando el problema, otorgando plazos y condiciones más favorables para el pago, que afortunadamente lo ha hecho la Corte Suprema, extendiendo el plazo por un periodo, entiendo que son alrededor de 6 meses, digamos, para que las ISAPRES puedan cumplir con sus obligaciones, pero estas obligaciones son obligaciones que ellos debieron haber cumplido hace tiempo y que si las hubiesen cumplido no se hubiese llegado a esta situación en que ahora se intenta socializar las pérdidas. Mire, y a mí me parece muy curioso además que las ISAPRES, después de haber hecho declaraciones múltiples a través de los medios de comunicación, hoy día cuando se presenta este proyecto de la senadora Rincón y del senador Walker, no digan una sola palabra, están felices pues. Si es un borrón y cuenta nueva, ¿a costa de quién? De todos los chilenos. Claro, y se suma también el factor que la cantidad de plata, ¿no? Ahora, prácticamente en un hecho que es prácticamente una victimización de las propias ISAPRES de si devuelven toda esta plata, que son, para que la gente tenga en relación, 27 veces la meta de la última Teletón, cercano al billón de pesos. Y además está el tema de podemos quebrar. Entonces, se van a quiebra, ISAPRES, también lo que son las clínicas. Sí. ¿Y qué pasa con todos esos afiliados a las ISAPRES? Pasan al sistema público, mucha gente no quiere pasar al sistema público, podría verse colapsado el sistema de FONASA. Matías, ¿sabe cuánta gente se atiende en el sistema público en la región del Maule?
¿Qué porcentaje de la población de aquí, de la región del Maule, se atiende en el sistema público? El 90%. El 90%. En el país el 77%. En esta región el 10% solamente se atiende en el sector privado, lo que no implica que de repente no haya servicios que se puedan pedir y prestar por el sector privado, no obstante estar en el sistema público. Pero la verdad de las cosas es que este es un salvataje para un porcentaje menor de la población y no para el grueso de la población chilena. Este es un salvataje en beneficio de las empresas y por eso le digo yo, a mí me parece una falta de respeto cuando estamos en un proceso de transición hacia una nueva constitución, que esta discusión se intente zanjar ahora entre gallos y medianoche y no se deje que a través de un diálogo racional, deliberativo, en el Consejo Constitucional esta materia pueda discutirse. Y yo creo que hay que discutirse sin ideologismo, sin defensa de intereses particulares. La Constitución no puede ser un momento en que los intereses particulares se hagan prevalecer sobre los intereses generales del país, sobre los intereses de todos los chilenos. Lo que tenemos que defender son los intereses de todos los chilenos y chilenas y no los intereses de empresas particulares. Y si el Estado tiene que salir ahora, porque ahora el Estado va a tener que salir a proteger también a las personas que se ven afectadas, sin lugar a duda, tendrá que hacerlo, pero hay que tener conciencia de que aquí hay un intento de las empresas privadas de socializar las pérdidas, y esto lo pagan ¿quién? Lo paga usted, lo pagan los chilenos más humildes, porque el presupuesto público de la nación se conforma de una manera muy principal con el IVA, y el IVA lo pagamos todos, lo pagan los más pobres, lo pagan las clases medias, y resulta que todos los chilenos entonces vamos a ir a salvar en este momento, ¿no es cierto?, el problema de las ISAPRES, en circunstancias que en épocas de vacas gordas, ahí el Estado no importaba para nada, ahí las ganancias eran absolutas, ¿no es cierto? Entonces esto es un poquitito paradojal. Claro. Yo creo, Matías, que estamos en un zapato chino hoy día. Cristian, en un zapato chino no solo con la salud. Cambiamos de tema ahora. Salimos del tema de salud, salimos del tema de ISAPRES. Vamos ahora a un tema que usted mencionó le interesaba, el sistema político. Sí. ¿Considera necesario que un presidente en ejercicio, aquí puede ser, o ir a una reelección inmediata, o extender quizás el periodo de su cargo de 4 a 6 años quizás, que ha sido al menos la... Si somos honestos, el sistema presidencial en Chile no está funcionando. ¿Por qué? El sistema presidencial en Chile no está funcionando. Porque mire usted lo que está pasando. No solamente en Chile, en América Latina. Los sistemas presidenciales latinoamericanos no funcionan y esto es algo que lo dicen los más consagrados cientistas políticos del mundo. Le menciono a algunos, Sartori, por ejemplo, o le menciono a otro, a Lins, a uno chileno destacado, Arturo Valenzuela, los que han querido desde hace muchos años modificar el régimen político de Chile. Y pasar a un sistema semipresidencial. En esto, no, un sistema semipresidencial a mi juicio es peor todavía. ¿Peor? Sí. Entonces, lo que le quiero decir es que hay que hacer un cambio de régimen político y tener una discusión que no solamente sea la discusión de una cuña periodística. Aquí necesitamos mayor reflexión sobre cómo modificar un régimen político que en este momento no está funcionando. Usted ve que los presidentes de la República no pueden llevar, y no solamente el presidente Boric hoy día, no pueden llevar adelante sus agendas porque se encuentran con parlamentos, con un sistema de poder dividido en que no tienen el control del Parlamento y entonces sus agendas no se pueden llevar adelante y esto genera una tremenda frustración en la población que se traduce además en la crítica que existe hacia toda la clase política por este empantanamiento, este bloqueo que se produce dentro del régimen político. Entonces el régimen político es muy importante de ser modificado. Yo no sé si en un periodo tan corto de discusión como el que se ha establecido de 4 meses se vaya a poder avanzar significativamente en una discusión que nos permita un mejoramiento en la eficacia del régimen político. Pero que se requiere, para que no se transformen estas cosas en crisis de Estado. O sea, los profesores en general somos partidarios de sistemas parlamentarios, al estilo alemán, ¿verdad? Es difícil establecerlo en Chile porque se malentiende a veces qué significa esto del sistema parlamentario. La gente cree, mire, este son tipos de gobierno que manejan los parlamentarios. No, son tipos de gobierno que garantizan la responsabilidad política. Donde la figura está dividida, ¿no? Donde hay un presidente, un jefe de Estado que es el presidente de la República, que ejerce o
en algunos países europeos es el rey o la reina, ¿no es cierto?, dependiendo del país, que cumplen un rol más bien protocolar, protocolar y representan la unidad del Estado, la unidad de la nación, y el gobierno está en manos de primeros ministros, ¿no es cierto?, que en casos de crisis pueden ser objeto de remoción. Una moción de censura, de tipo mociones de censura responsables, como las que existen en Alemania, para poder, y en definitiva, que permite que el gobierno pueda caer en situaciones de crisis, sin que se produzca una crisis de Estado, ¿entiende usted? Entonces, usted simplemente cambia al primer ministro en esa situación de crisis. Ya ese primer ministro vuelve al Congreso, en el Parlamento en este caso. Vuelve a ocupar su función en el Parlamento, se elige otro primer ministro y el país sigue funcionando, sigue adelante sin que se genere una gran crisis que afecte la economía, que afecte la estabilidad del país, ni nada por el estilo. Entonces, ojalá que pudiéramos llegar alguna vez a un sistema semejante. Funciona en casi todos los países europeos. Pero según el acuerdo firmado por los partidos políticos, el sistema político se mantiene tal cual. No, al menos para este... No, las bases no sostienen eso en ninguna parte. No. Lo único que las bases sostienen es que tiene que haber un Senado y una Cámara de Diputados, que se va a llamar Senado y Cámara de Diputados, pero no... Pero la figura del presidente... sí, pero la figura del presidente puede existir también en un régimen parlamentario, no habla sobre eso, las bases no hablan sobre eso. Pero yo dificulto que podamos avanzar hacia algo parecido a esto. Sin embargo, deberíamos poder, primero, además descentralizar el país, hacer una descentralización en serio. Si piensa usted que la mayor parte de la población de Chile está entre Santiago y Valparaíso, o sea, es prácticamente el 60% de la población, y allí están los servicios. Hasta la discusión pública no se hace en regiones. Ustedes favorecen una discusión pública aquí en San Javier, en los alrededores, pero piense usted que la discusión pública es una discusión sobre los problemas de Santiago, sobre los problemas de Valparaíso, pero en las regiones estamos completamente ausentes del debate. Entonces necesitamos regionalizar el país, resolver los problemas del país, y eso también tiene que ver con la eficacia del régimen político. Yo esperaría una profunda descentralización del país, ciertamente. No digo que sea al nivel de España ni al nivel de Italia, que ojalá nos pudiéramos convertir en un Estado regional. Yo lo veo difícil en un Estado regional como España o como Italia, porque eso nos ayudaría incluso a mejorar nuestras posibilidades de desarrollo económico, pienso yo. O sea, las regiones tenemos el derecho de hacernos responsables de nuestro propio destino. Esta es una demanda fuerte. Y necesitamos también gobiernos que puedan ser eficaces. Vamos a ver si esta discusión va a ser posible en el Consejo Constitucional. Vamos a ver qué pasa a contar de junio. Sí. En su opinión, ¿qué aspectos cree usted necesario rescatar del anterior proyecto de Constitución llevado a cabo por los convencionales? Bueno, yo voté apruebo. Y soy profesor de Derecho Constitucional de hace más de 30 años. Tengo un doctorado en Derecho Constitucional, estudié en España y en Francia. No me pareció que el proyecto fuera un mamarracho, como suelen decir algunos, yo no sé, bueno, debe ser que yo he estudiado poco, a lo mejor, los sistemas constitucionales. Yo veo que hay muchos aspectos del proyecto que eran beneficiosos. Desde luego, en lo que respecta a la descentralización, era un proyecto que realmente intentaba descentralizar el país. Generaba una gran participación desde las comunas, incluso con posibilidades de iniciativa legal, iniciativa de ley, digamos, como ocurre en los países desarrollados del mundo. No en Cuba, no en Venezuela, no en Corea del Norte, no, en los países europeos. Mire, se impulsaba una buena regionalización, que desde luego no era en ningún caso el tipo de regionalización que existe en España. En España la Constitución contiene dos disposiciones, los artículos 148 y 149 de la Constitución española, que establecen las atribuciones de las comunidades autónomas y del Estado, pero les entrega una gran cantidad de competencias. Si ustedes vean por internet 148 y 149, vean ustedes mismos por internet cuáles son las atribuciones que se entregan a las regiones, que en España se llaman comunidades autónomas. Son atribuciones amplísimas, pueden dictar incluso leyes, como lo puede hacer también
los parlamentos regionales en Italia en materias que son de competencia regional. Hay montones de cosas que pueden ser resueltas en el ámbito regional. Bueno, yo creo que el proyecto de la Convención en esta materia avanzaba, establecía un consejo donde los gobernadores se podían reunir con el presidente de la República para discutir los temas de las regiones. Y en materia de derecho, creo que el problema ahí fue establecer un listado o digamos, una cantidad de normas muy extensas y que no era necesario hacerlas tan extensas porque Chile ha ratificado casi todos los tratados de derechos humanos. Chile no necesita tener una constitución extensa en materia de derechos. Debe ser acotada. Puede ser acotada y usted puede decir que los tratados internacionales en materia de derechos humanos se deben aplicar con preferencia, como lo hacen también otros países en Europa. Se aplican preferentemente al derecho interno, al derecho nacional, y entonces los jueces aplican, por ejemplo, las normas sobre trabajo decente establecidas por la OIT, etcétera, etcétera. Cristian, en conclusión, ¿cree que el anterior proyecto de Constitución en el tiempo va a envejecer para mal o para bien? El anterior proyecto, es que lo que pasa es que ya estamos en una realidad distinta y la ciudadanía dijo que no al proyecto de la Convención. Pero pensaba a futuro, y por quizás, lo tanto, porque esto es parte de la historia del país. En realidad yo creo que la discusión sobre el proyecto de la Convención va a ser más bien hacia el futuro una discusión académica. Yo creo que esta discusión se va a plantear, no solamente en Chile, se va a plantear también en el extranjero, porque ese proyecto establecía normas, por ejemplo, en materia ambiental, en materia de ecología, en materia de tratamiento de las aguas, que era muy moderna, que seguía las principales regulaciones que se siguen en países desarrollados del mundo. Pero esa ya es una discusión o más bien de salón, creo yo, hacia el futuro, académica, y nosotros estamos en un contexto distinto. El contexto hoy día es cambiar la constitución del general Pinochet, que es una constitución de un Estado subsidiario, que no protege a la gente, que habla de las libertades, pero habla de las libertades en términos formales, en un país completamente desigual, donde el ejercicio de la libertad no se puede ejercer cuando usted no tiene las mismas condiciones, digamos, de vida que tienen los grupos más privilegiados del país. Entonces, por una constitución que sea producto, digamos, de la elaboración de todos y que sea protectora de la gente, o sea, por un Estado social y democrático de derecho. Y eso sí está en las bases, y eso sí hay que respetarlo. Cristian Suárez, consejero constitucional electo por la región del Maule, muchas gracias por haberse dado cita esta noche. Muchas gracias a usted, Matías, y un saludo cariñoso a los sanjavierinos, sanjavierinas, y nuevamente agradecerles por el enorme apoyo que nos dieron en esta elección como consejero constitucional. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes en sus casas también, gracias por la sintonía de esta noche. 23:01, los dejamos invitados para el próximo miércoles a contar de las 22 a un nuevo episodio de La Última Palabra. Estarán debatiendo dos consejeros regionales, Gabriel Rojas y Patricio Ojeda, en la próxima edición. Que esté bien. Chao, chao.